Damos la bienvenida al doctor Miguel Arias, ex juez de lo penal en la provincia de Azuay. Fue una de las víctimas del error inexcusable utilizado por el Consejo de la Judicatura del doctor Yalc, Gustavo Yalc, para moldear a sus intereses a la función judicial en la época del correísmo. La función judicial se encuentra aún en crisis, hoy amenazada, no solo por las consecuencias de la pandemia que han impactado a la economía ecuatoriana, pero también a los presupuestos de la función jurisdiccional, a lo que se suman otras amenazas como la presencia en el país de mafias internacionales y criollas que amenazan a los jueces. Le damos la bienvenida, doctor Arias, y quisiéramos conocer su punto de vista sobre este estado de situación por la que atraviesa la justicia en Ecuador. Muchas gracias, Gustavo, por permitirme tomar contacto con su muy grande audiencia que tiene en la ciudad y en el país. Habíamos señalado, Gustavo, que el problema del país se presenta precisamente con el ataque a la institucionalidad. Cuando se creó un nuevo Estado constitucional de Derecho y de Justicia a través de una Constitución nueva en el 2008, con una asamblea que aparentemente reunía todas las propuestas para reestructurar el país, se apostó fundamentalmente al fortalecimiento de los derechos fundamentales que fueron creados precisamente con esta nueva concepción, ya no de una constitución política como era tradicionalmente la doctrina constitucional, sino más bien como un sistema constitucional de derechos y de justicia. Y uno de esos elementos que puso la Constitución fue precisamente el equilibrio del poder político a través de las normas del debido proceso que implican que en el campo de la justicia los jueces gozarían de autonomía interna y externa. Lamentablemente el poder político omnímodo hizo caso omiso de esa institucionalidad traducida en la Constitución de 2008 y se tomó para sí todas las instituciones y a través de la metida de la mano en la justicia desarticuló un sistema de justicia y de derechos para conveniencia suya realizar una estructuración judicial que serviría a sus intereses. Y así hemos visto cómo quien gobernó el país, aprovechando precisamente de esa nueva manipulación a la justicia, persiguió a los opositores, persiguió a la prensa, persiguió a todos los ciudadanos, al extremo de amenazar a los jueces, a aquellos que no se sometieran a su capricho, precisamente con mecanismos como los errores inexcusables para deshacerse de ellos. Lamentablemente, esta afección a la independencia judicial vemos que no ha cesado y sigue siendo el caldo de cultivo precisamente para que el desaliento de los ciudadanos esté cada vez más presente. Y lo digo así, ¿por qué? Porque los jueces ya no solamente que son atacados internamente en su independencia por el poder político, sino que además hay los denominados juicios paralelos que la opinión pública de por sí ya condena o absuelve a las personas. Y esto se da precisamente porque hay una falta de credibilidad de la institucionalidad de justicia. Los ciudadanos ya no creen en el sistema de justicia por varias razones. Primero, porque el sistema está colapsado, Gustavo. No existe la forma de que ese nuevo modelo de justicia que impuso Gustavo Yalc a través del Consejo de la Judicatura esté hoy con eficiencia. El pretexto ahora es la pandemia, pero antes mismo la situación de los trámites, del despacho, la situación procesal era muy caótica y ahora muy agravada. Si usted solamente quiere tener acceso a un proceso, tiene que esperar largas filas de 4 a 6 horas para tener la posibilidad de acceder a un proceso. Y luego, si quiere copias, tendrá que esperar 2, 3 días o los que sean convenientes. De ese modo, no hay una rapidez, no se hace efectiva la celeridad, que es uno de los elementos y garantías del debido proceso, que la justicia debe ser administrada con celeridad y eficacia. Esa celeridad y eficacia no hay. Gustavo, tenemos audiencias fijadas, en el caso mío como abogado de libre ejercicio, tengo audiencias para mayo y para junio del 2021. En Entonces, términos generales, la justicia sigue teniendo problemas, doctor Arias, pero en la parte de injerencia en la justicia sobre el poder, ¿cómo están las cosas?
¿Se puede considerar, por ejemplo, que el caso Sobornos 2012-2016 es una situación excepcional que se dio en Ecuador? Yo pienso que sí es una situación muy excepcional, primero porque la historia nos ha demostrado que los peces gordos nunca caen, no son tocados. Zaffaroni lo decía de una manera muy peyorativa, que la cárcel está diseñada solamente para los pendejos, perdón la expresión, pero así lo dice Zaffaroni, que son aquellos que no tienen dinero, porque los que tienen dinero, esos nunca van a la cárcel, decía, ¿no? Por eso es que realmente el esfuerzo que hizo la Fiscalía con toda la limitación económica, técnica, pero sin embargo un esfuerzo titánico basado fundamentalmente en la gran tarea investigativa de la prensa independiente, de personas que incluso poniendo en riesgo sus propias vidas, su integridad física, lo pusieron a la luz, ¿no? El caso de Villavicencio y su equipo de trabajo, por ejemplo, yo creo que es un ejemplo histórico en el país, que se encargaron ellos, como si fuesen fiscales realmente en acción, en actividad, se encargaron de reunir minuciosamente todos los elementos para que la Fiscalía pudiese judicializar ese proceso. Y obviamente encontró una buena apertura en jueces que pudieron actuar con independencia. A mí me parece que la decisión de los jueces es muy acertada. Que se habrá eh, presentado algún problema de carácter procesal que para unos es de una grave vulneración y que para otros no lo constituye. Pero sin embargo, nosotros vemos que en efecto esta sentencia en el caso de los sobornos viene a ser una especie de estímulo para que la justicia vaya tomando por primera vez en su vida el camino que le corresponde, de dar a los ciudadanos precisamente esa imagen de que la impunidad no puede ser una regla general, que puede ser la excepción, pero trátese de quien se trate, la justicia actúa. Claro, el Y no problema es, es que más bien la excepción es otra. Quizá el caso Sobornos es una 2012-2016 excepción. se convierte en la excepción que confirma la regla, pues paralelamente, y nos referimos al día de hoy, el día de ayer, si uno ingresa en Internet, busca un artículo sobre Lenin Moreno en el portal La Historia, da cuenta de la inmunidad o impunidad en la que se encuentra el presidente de la República y toda su familia, de una serie de casos sospechosos que se han ido dando que sugieren corrupción pero que no son enfrentados por la justicia. Yo pienso exactamente, yo pienso lo mismo, ¿no? En la medida en que nosotros hemos sido testigos, por ejemplo, de todo este escándalo a través de la metida de la mano y ya vergonzosamente en los presupuestos de los hospitales, a través del Seguro Social y todos esos contratos que fueron otorgados precisamente a cambio de favores políticos y eso ha sido denunciado. Y sin embargo, ahí la Fiscalía nos está debiendo y de largo, porque los que propiciaron precisamente ese reparto de los hospitales no han sido tocados. Es precisamente la confirmación de que efectivamente se han enclaustrado, se han encapsulado en un poder omnímodo para que no sean tocados. Y es precisamente eso lo que el sistema de justicia debe romper para dar credibilidad precisamente de que sí funciona el sistema de justicia. Pues de lo contrario estaríamos solamente confirmando aquellos argumentos de que la justicia se ha convertido en un mecanismo de persecución política solamente para un sector y los otros, que también están siendo investigados en casos de corrupción y muy graves, al momento no han sido procesados. Entonces ahí sí, evidentemente comparto con su criterio, la justicia nos queda debiendo porque apenas estamos comenzando una construcción de esta credibilidad institucional. Sin embargo, hace falta mucho más precisamente para que los ciudadanos podamos confiar nuevamente en el sistema constitucional de derechos y de justicia. De lo contrario, diríamos que la justicia está solamente como un péndulo orientada a perseguir políticamente a quienes formaron parte del gobierno de Rafael Correa. Adicionalmente a esto, doctor Arias, persisten las amenazas contra los jueces. Es evidente que las mafias internacionales están actuando en el país. Hay una influencia muy alta del narcotráfico. Hace pocos días hablábamos con uno de los periodistas expertos en investigación en el país y habla de esa injerencia del narcotráfico que va sentando sus tentáculos incluso en la campaña electoral incipiente. Pero adicionalmente ha habido cartas y comunicaciones, algunas directas, incluso diríamos que temerarias en las redes sociales en contra de jueces ecuatorianos, tema que ha llamado la atención
y ha llevado a que se den excitativas desde la Fiscalía y desde el propio Consejo de la Judicatura, apoyando a los jueces amenazados. Sí, evidentemente, recordemos que se había denunciado que incluso el financiamiento de la campaña de Rafael Correa fue realizada por algún cártel, ¿no? Y también por miembros de las FARC. Sin embargo, ninguna investigación se ha realizado más allá de la denuncia periodística. Y eso demuestra que efectivamente las mafias transnacionales, no utilizan el país como tránsito, como se pensaba inicialmente, que utilizaban solo para que sea el camino del narcotráfico, sino que realmente han echado raíces en el país y debe realizarse una investigación muy seria, precisamente para proteger la institucionalidad, no al juez como persona, sino a un sistema de justicia que debe ser independiente de manera externa e interna. Si es que permitimos que estas mafias amenacen a los jueces, ¿qué tipo de justicia tenemos? Una justicia que estará vendida al mejor postor o que se intimida ante el primer bravucón que se presente, y eso no puede darse en un sistema constitucional de derechos y de justicia. Creo yo que debería constituirse una especie de estructura muy seria y muy sólida que tenga una jurisdicción nacional y con cooperación internacional para que pueda investigar y tramitar ese tipo de casos como lo hicieron en su tiempo en Italia los jueces antimafia. Recordemos que las mafias italianas hacían explotar a los jueces en sus vehículos, les mataban, les asesinaban, precisamente para que no puedan perseguirlos. Pero el sistema de justicia en Italia prácticamente se blindó, primero con jueces rectos, con jueces decididos a enfrentar esa lucha y obviamente ofrendaron su vida, pero sin embargo ellos lograron estructurar un sistema de persecución a estas mafias, pero de tal manera que prácticamente no quedaba sin que un solo mafioso de esa época haya sido procesado. En Pero ¿cómo medio se de conforma esta esto, estructura? la Corte Nacional, el Consejo de la Judicatura están llevando adelante concursos para elegir nuevos jueces, nuevos magistrados en Ecuador. ¿Cómo mira usted este proceso? ¿Se está haciendo, se está dando con las debidas garantías para mejorar y no lo contrario a la función jurisdiccional? Por otra parte, se ha sugerido también esto desde la Asamblea, que deben crearse jueces especializados para combatir fundamentalmente la corrupción en el país. Lamentablemente, la falta de credibilidad del sistema de justicia no permite que personas muy competentes, muy capaces para ejercer la gran responsabilidad de ser juez de la Corte Nacional de Justicia participe. Hay muchísimos juristas que no están participando en este concurso, precisamente por la fragilidad institucional, precisamente porque el sistema político está corrompido y precisamente porque existen estos mecanismos a través de los cuales prácticamente la administración de justicia es un mero espejismo, una utopía, no una realidad que debería ser fortalecida por una voluntad política. Si no existe una voluntad política de mejorar la institucionalidad, todo será inútil, Gustavo. Por más que se propicien concursos permanentemente, no tendremos a las personas que están mejores capacitadas para enfrentar precisamente a través de su administración de justicia, enfrentar estos grandes retos que nos presenta la cotidianidad, como la presencia de las mafias en el país. Evidentemente ya se viene debatiendo ya la posibilidad de crear una superestructura que tendría precisamente como única misión combatir la corrupción y combatir el crimen organizado transnacional que está presente en el país. Y esto ya requiere precisamente voluntad política. Si no hay el apoyo, por ejemplo, a través de otorgar los fondos que son necesarios, porque se requiere muchísimo dinero, muchísimo presupuesto, para que tengan la total autonomía de crear sus propios equipos de investigadores, investigadores serios, profesionales, competentes, éticos, que estén precisamente dispuestos a arriesgar incluso sus vidas para que se sienten precedentes en la administración de justicia. Mientras eso no se dé, solamente será un espejismo, una ilusión de que alguna vez tendremos la posibilidad de contar con jueces capaces y competentes que fortalezcan la institucionalidad de la justicia en el Ahora, y país. para concluir, doctor Arias, más allá de este caso excepcional, si así podemos considerarlo, el caso Sobornos 2012-2016, no se llega a consumar estas intenciones de los jueces, apenas la mitad o menos de la veintena de acusados y sentenciados ahora ya
en el caso Sobornos 2012-2016, se encuentra pagando sus penas. Esta parte también merece análisis. ¿Qué es lo que sucede con el sistema? ¿Qué pasa incluso en esto con la Policía Internacional, la Interpol? Yo creo que hay una falencia de parte del Estado de no haber conseguido articular un sistema de cooperación internacional. En la Unión Europea, por ejemplo, este tipo de casos ya no se da, porque si alguien comete un delito en territorio de la Unión Europea, donde quiera que se encuentre, es entregado a la justicia del lugar donde se le requiere. Y eso es lo que nosotros deberíamos conseguir a nivel internacional, la ¿Sería esto, cooperación. doctor Arias, parte de esa mala imagen de la justicia ecuatoriana, Yo pienso. de esa volubilidad que se tiene al poder político? Yo pienso que es precisamente la falta de credibilidad institucional, precisamente porque la mayoría de los procesos, digo la mayoría, la gran mayoría de los procesos han tenido este matiz con dedicatoria estrictamente de persecución política. No me refiero a los casos que han sido juzgados, pero sí en su gran parte. Pensemos, por ejemplo, en el juicio a Yamil Maguad. Yo no soy partidario de él, pero sin embargo, un jurista que esté mínimamente preparado podrá dar fe de que efectivamente no existe el delito de peculado en el caso de él. Sin embargo, después de 20 años de haber removido ese proceso para conseguir una condena de 8 años, evidentemente que nos deja un gran desprestigio a nivel internacional. Son criterios ¿Qué piensas? políticos los que están primando en el caso Mawad. Entonces, precisamente con ese desprestigio, los estados prefieren no contribuir para que esa persecución política sea eficaz. Y ahí perdemos todos, porque con ese criterio, los grandes atacadores de los fondos públicos del Estado están gozando de impunidad. Y es precisamente por ese gran desprestigio que nos hemos ganado a nivel internacional. Lamentable. ¿Qué hacer, doctor Arias? Desde que tenemos uso de razón, hemos asistido a una serie de esfuerzos que se han dicho van a refundar, a generar un nuevo sistema de justicia en Ecuador, pero aparentemente, y a juzgar por los hechos, seguimos en las mismas. No quedaría más que repetir lo que Eduardo Galeano había dicho sobre la utopía, ¿no? ¿De qué sirve la utopía si camino 2 pasos y ella se aleja 4? Camino 4 y ella se aleja 8. Entonces, dice Galeano, precisamente para eso sirve la utopía, para caminar. Entonces, yo pienso que nosotros como ecuatorianos tenemos que caminar en la construcción de un sistema de justicia basado en la credibilidad institucional interna y externa. Pero esa institucionalidad tenemos que conseguir cada uno de nosotros aportando también, porque estamos acostumbrados nosotros a un manejo corrupto del sistema de justicia. Si es, comenzando desde la mínima detención con una infracción de tránsito, estamos nosotros propiciando la impunidad, pagando dinero, ofreciendo dinero o cediendo a la petición de dinero de un policía. Si alguien comete un delito, evidentemente lo primero que piensa es cómo pagarle a la víctima o cómo comprarle al otro abogado o cómo comprarle al juez o cómo hablar con el fiscal para que la situación sea diferente. ¿Cómo podemos tener nosotros un sistema de justicia diferente si es que somos quienes vamos poco a poco consiguiendo que ese caldo de cultivo se traduzca precisamente en la desinstitucionalidad y en el descrédito de la administración de justicia? Bien. Creo que la labor está para todos. No quedarnos callados cuando observemos un acto de corrupción, denunciarlo. Tenemos que ser más proactivos, más comprometidos con nuestra propia sociedad. A mí me duele escuchar noticias, por ejemplo, que se cometan atracos en la vía pública, en presencia de testigos, y nadie haga absolutamente nada para impedir aquello. Entonces, ese tipo de situaciones tienen que cambiar. ¿Y quién cambia? No viene a cambiar el poder político, lo cambiamos cada uno de nosotros como ciudadanos comprometidos. Muchas gracias, doctor Arias. El doctor Miguel Arias fue juez penal en la provincia de La Suay, hoy ejerce independientemente de su profesión. Nos vamos a una breve pausa.